Nada más les comento. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar con gobiernos totalitarios. La gran mayoría tienen muchas cosas en común. Es la misma mecánica y básicamente es el mismo contexto el que les permite estar ahí, a excepción de la Unión Soviética, que se cocina aparte, pero ya en su tiempo lo veremos. Entonces, en el caso del fascismo italiano, hacer precisamente esa distinción, fascismo italiano, porque como decía su texto, el fascismo es un concepto, vamos a decir, muy maleable. No es así como que una disciplina muy marcada como el marxismo o como el liberalismo. Entonces, depende de los casos, es como se ajusta el principio fascista. Y antes de entender por qué la gente en Italia tuvo simpatía por este personaje llamado Benito Mussolini, hay que entender precisamente pues el concepto de la Italia después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en el caso italiano se manejaba una monarquía parlamentaria. Tenemos la figura del rey Víctor Manuel, para nosotros, ¿no? Y este parlamento tenía distintas facciones que lo integraban y ninguna era mayoría. Dentro de este parlamento italiano teníamos liberalistas, teníamos socialistas, comunistas, fascistas, y cuando tenemos proyectos que dentro de los grupos en el poder hay agendas diferentes, rara vez se puede hacer algo, porque cada uno quiere imponer su agenda. Lo que en el hermoso idioma del español es Hernández Urias, ¿verdad? Lo que en el español, por cuestión de concepto, vayan, nos continúa explicando el contexto italiano, por favor. Claro, porque aquí no tengo el apunte. Principalmente por su régimen dictatorial, su oposición y liquidación de los enemigos políticos, la exaltación del Estado sobre los intereses individuales, todo el Estado, nada fuera del Estado, todo era en contra del Estado. Bien, eso en cuanto al fascismo, pero estamos hablando del gobierno italiano antes del fascismo. Entonces, contexto, por favor. Antes del fascismo. En el 39. Ahí le falta. ¿Y en qué año se acabó? 46. No, es... ¿Tenemos entonces el contexto? Ok, vaya a la biblioteca, hay muchos libros, le encargo que me lo traiga, por favor, al final de la clase. Nada más busque uno de historia universal, le van a decir dónde están todos, se agarra uno y ahí está el contexto italiano. Se lo encargamos antes de que acabe la sesión, por favor. Porque ya estamos viendo después de la crisis económica. A Mussolini. Ok, porque... ¿Qué quiere que sepa, profe? Antes. El contexto, o sea, antes de Mussolini, ¿cómo era Italia? Bien, ¿por qué lo estamos viendo después de la crisis? Habíamos dicho que la crisis hizo que estos gobiernos tuvieran éxito, que los totalitarismos afloraran en Europa, que es donde les pegó más fuerte. Entonces, por eso, ya que vimos cuál fue la crisis económica, por qué se generó, ahorita estamos viendo esos totalitarismos uno por uno para entender la fórmula que ellos usaron. Y es importante que nosotros identifiquemos esa fórmula porque se replica en el presente. Vamos a ver con qué casos. Entonces, retomando la idea original, que es lo que le preguntaba el compañero Valle, ¿sí? Estamos diciendo que Italia tiene un parlamento sin mayoría, con diferentes posturas, diferentes agendas. Decíamos lo que en español se traduce como tener un desmadre en el parlamento, porque no hay una sola raíz, ¿sí? Entonces,
Es ahí donde Mussolini primero va a intentar en el 19 que el socialismo tenga éxito y sea la mayoría, porque recordemos que Mussolini empieza siendo un profesor de primaria socialista, que como tenía métodos extremos, no simpatizaron con él y terminó brincando a otro partido. Y entonces es donde nace esta idea del fascismo. Profe, esa información me sirve. Decimos, aparece el fascismo como una opción, pero no tiene mayoría todavía. Más ya empieza a hacer ruido en los italianos. Ahora sí, vámonos con las características de ese fascismo italiano. ¿Qué busca el fascismo de Mussolini? Quererse sentir superior ante las demás naciones. Bueno, la ideología de tanto cultura, religión, etcétera, sentirse superior ante los demás. Muy bien. ¿Sí? El nacionalismo extremo era la consagración a edificar la grandeza y prestigio del Estado bajo el entendimiento de que la nación propia es superior a otras. Bien. ¿Sí? El gobierno autoritario, que era poner los intereses del Estado encima de los del individuo. Bien. ¿Sí? Quería hacer un régimen dictatorial. Fernández y Paz. Busca subordinar por la fuerza todas las esferas de la sociedad a su visión ideológica de comunidad organizada. Quería tener un impacto internacional y quería tener una revolución en su poder. La fuerza militar y la violencia eran parte integral del estilo de vida, básicamente que se la paz, la paz. Muy bien. Quería tener una oposición y liquidación de los enemigos políticos. Sí. Quería tener una economía estable para ser autosustentable. Querían dar a conocer todo el poder que podían llegar a tener. Muy bien. Vamos entonces. Sí, está bien. Vamos entonces poniéndolo por puntos, que ya me lo mencionaron, todo lo desarrollamos. El fascismo italiano lo podemos sintetizar con estos 5 puntos o 5 características. El primero es el nacionalismo extremo. Para poder legitimar esa postura y sus principios, necesita convencer a la población de que esa es la forma de salir del problema en el que están. El problema en el que están tiene que ver con la crisis económica, con el desencanto que tuvieron después del Tratado de Versalles, porque hay que entender que Italia, al final de la Primera Guerra Mundial, estuvo del lado de los que ganaron. Pero empezó con los malos, ¿no? Empezó con los malos, ¿no? Dicen ahí, pero como acabó con los ganadores, no recibió las mismas cosas que los ganadores. Francia e Inglaterra tuvieron protectorados en donde estaban antes los restos del imperio turco, del austriaco, pero a Italia no le tocó nada. Tampoco tuvo como que el gran empujón económico después de la guerra. Se sintieron timados por ese estilo de gobierno, y entonces Mussolini lo que hace es hablarle a sus bases, que es la gente más vulnerable de la guerra, la gente pobre. Porque pobres tenemos por montones. Y al final la gente que vota es la que pone esas facciones en el poder. El discurso que maneja Mussolini es muy sencillo. Y ahí es donde yo les decía, para algo sirve la historia, no nada más son datos, y para pasar materias y ya. La historia se utiliza como la vértebra de ese proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dice al pueblo italiano, nosotros somos herederos del Imperio Romano, que en su tiempo fue el más importante del mundo, tenemos un linaje importante, no es posible que vivamos en estas condiciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar juntos para volver a hacer grande el Estado, recuperar la grandeza que tenemos de ese imperio y volver a expandirnos. Estamos destinados a eso. Corre en nuestra sangre. Y no sé ustedes, pero si alguien que está en condición de pobreza, que no tiene nada, vienen y le dicen eso, va a votar por él. ¿No? Porque otra de las cosas que tiene es que él promete un gobierno de mano dura para poder encauzar todo otra vez. Porque se quejan de que el gobierno que tienen es muy laxo, muy permisivo, y por eso las cosas no mejoran. Y esto es lo que convence a la gente para llevarlos a esos cargos. Ejemplos en el presente. ¿Dónde se ha visto eso? No,
tenemos madura aquí, Ah, no. Perdón, pero ahí sí. Vamos a. Yo pensé que ligerito. En este caso tenemos un gobierno más laxo en ese sentido. Yo pensé que era- Corea del Norte. Desarrolla el ejemplo. Pues porque es un país estricto en cuestión a sus ciudadanos, porque pues no los dejan hacer muchas cosas que en otros lugares son y pues es un país aislado. Pero la gente es feliz, ¿no? Pues porque no tiene de otra. Eso de que la gente es feliz es porque los hacen creer que están viviendo de la mejor manera y que si se van a vivir de una manera muy mala. O sea, los hacen pensar que que es lo bueno lo que tienen. ¿Ok? Unidos. Pues Cuba, que también tiene un gobierno totalitario, ¿Sí? una dictadura donde se le desarrolló, ¿verdad? Donde no se permite el libre mercado ni que los ciudadanos, ni es fácil para los ciudadanos hacer cosas ni salir de su país. A la vez que está como muy militarizado el país, entonces se puede decir que también es un ejemplo de gobierno totalitario. Sí hay totalitarismo, pero la gente es feliz y feliz. No tiene la aprobación de todos. En el caso sí tiene la aprobación de la gente. Y en el caso actual, sí hay gobiernos así que tienen aprobación de la gente. Vamos buscando esos casos, Flemate, y luego Podría ser los lugares en donde casan a las personas como involuntariamente, pero como parte de como los feminismo, algo Países islámicos como el Corán, que están regidos por el Corán, porque es un libro bastante necesario y como es fórmula de gobierno, no hay cuestionamiento, como lo que pasó en Qatar. Yo sé que Qatar es un mal ejemplo porque realmente no se llevaron a cabo las cosas que decían que se iban a llevar a cabo, pero ese tipo de países islámicos, por ejemplo, no sé, Afganistán, ese tipo de países donde están regidos, no sé si Afganistán no esté, pero son países que tienen un gobierno autoritario y prohíbe libertades como están prohibidas en todo el mundo. No sé qué tan felices están allá, pero también es el caso de China, que la gente vive bien.